Con nosotros el ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe. Decíamos en el arranque, la verdad que le ha tocado, uno dice, previamente, antes de la asunción de Miguel Lischy, hubiese presupuesto, que en realidad es así también, pero hubiésemos dicho la cartera más caliente, seguridad, que lo es, que lo es. Y siempre pensamos, el que se siente ahora, el que se siente en la silla de la producción también ha tenido una gestión más que agitada, el ministro Luis Contigiani hasta el momento. ¿Cómo le va? Bienvenido y gracias por estar. No, gracias por la invitación. El bombero zapador. La verdad que ha tenido hasta el momento, en estos primeros 11 meses de gestión, muchísimo trabajo. Sí, tiene que ver con una serie de factores que van desde la emergencia hídrica en el mes de abril, que fue una emergencia muy dura, hasta un reposicionamiento de la macroeconomía que ponderó a determinados sectores por encima de otros, y también, en tercer lugar, un mercado interno complicado, ¿no? Con pérdida de poder adquisitivo, caída de consumo, menor actividad económica, afectando a sectores industriales, comerciales, la problemática de las importaciones, la problemática del ajuste de horas trabajadas, empleo. Y nuestro Ministerio de la Producción abarca al sector comercial, al sector industrial, al agropecuario, al turismo, ni hablar. Es un ministerio amplio, así que ahí estuvimos en estos 10 meses, o en estos casi 10 meses de gestión, tratando de estar a la altura de la circunstancia, de estar al frente de esta conflictividad, de estas demandas, generando respuesta dentro del margen que tienen hoy las provincias en el país, la respuesta en términos de políticas de financiamiento, de contención, de programas de articulaciones con los sectores para poder ayudar. ¿Cómo se hace para gestionar un ministerio tan importante en una provincia inmensamente rica como es la provincia de Santa Fe, pero en medio de un cambio de gobierno a nivel nacional y de paradigma, porque hablamos de dos gestiones en muchas cuestiones opuestas a lo que se venía teniendo? En algunas ha continuado, el caso de la lechería, que le hemos dicho, la verdad que hace muchos años que los reclamos del sector lechero se hacen hoy en la provincia de Santa Fe, ahora con una crisis mucho más profunda, pero vuelvo a la pregunta, ¿cómo se hace para gestionar sin coordenadas, por lo menos exactas a nivel nacional? ¿De qué manera se hace para gestionar cuando no se tiene, por lo menos, conocimiento de cuál es el norte? Y en muchas áreas pareciera ser que hay incertidumbre. Bueno, tenemos que gestionar con las herramientas que tengamos al alcance. Está claro que no estamos en un momento de la historia argentina donde las provincias gocen de federalismo fiscal y márgenes importantes. Yo decía hace poquito que creo que las provincias tienen que volver o por lo menos la provincia de Santa Fe, por historia además, y por todo lo que vos reflejás que representa, tiene que volver a animarse a plantear un federalismo, una cierta rebeldía federal positiva en varios temas cruciales, de energía, de infraestructura, de puertos, en lo financiero, porque necesitamos tener márgenes, recuperar márgenes de decisiones, de impacto real en las políticas públicas y demás, y dejar de depender del eje de Buenos Aires, ¿no? Aunque hoy daría la impresión que aquel viejo eje porteño, o el puerto de Buenos Aires que atravesó todas las luchas políticas en la historia argentina, se daría la impresión que cruzó la General Paz y se trasladó a Rosario. Sea donde esté, las provincias de Santa Fe, me parece que tiene que ir recuperando esos márgenes de federalismo, para tener más volumen, intensidad en la herramienta y márgenes a la hora de aplicar políticas públicas, y dejar de depender de ese eje centralista y demás. Yo creo profundamente en ese federalismo. Hoy se conoció un informe, por lo menos yo lo accedí a lo mejor de hace unos días, del Banco Interamericano de Desarrollo, que habla sobre América Latina y el Caribe, y hace un escenario y dice, bueno, hace un recorte de los últimos 10 años, y si fue mejor
en los primeros 5 años que en los segundos 5 años de América Latina en general. Hubo un cambio, un crecimiento enorme de la clase media, disminuyó la clase pobre, tirando flores, digamos, de alguna manera a la matriz económica, dice, pero lo que no se cambió es la distribución original del ingreso. Digo, si hay un gobierno más progresista, distribuye mejor como Estado y eso hace que las cuestiones se equiparen un poco. Si viene uno más liberal, rápidamente esto se cambia. ¿Coincide más o menos que ese es el análisis de lo que más o menos nos pasó y nos está pasando? No es tan esquemático, coincido en general, no es tan esquemático. Y en tercer lugar, mirando a mi país, yo creo que eso se puede ver reflejado en un gobierno, el de los anteriores, que intentó crear una economía de consumo y de mercado interno importante, que trajo beneficios, ventaja y también algunos problemas para la Argentina, y con este modelo de economía competitiva a partir del establishment internacional que quiere desarrollar el gobierno nacional. Ahí vos tenés los dos polos de la disyuntiva, ¿no? De fondo, los problemas estructurales argentinos siguen estando, sea en una economía de consumo y de mercado interno, sea en una economía competitiva a partir del establishment internacional. De fondo sigue estando esos problemas estructurales. ¿Cuáles? La primarización del aparato productivo argentino abierto a partir del 76, clausurando el modelo de sustitución e importaciones, que fue el modelo más virtuoso que generó la Argentina. La pobreza estructural y la indigencia que aparece a partir del 76 y se consolida en las próximas décadas venideras a partir de ese año. Y la concentración de capitales. El desempleo estructural, claro, y la concentración de capitales. ¿Por qué? Porque la tendencia del proceso histórico es un modelo de acumulación o un modelo de acumulación por valorización financiera. Lo que abre el 76, consolida los 90, es un modelo de acumulación a partir del rentismo, dejando atrás un modelo de acumulación de capital a partir de los sectores industriales, o teniendo a la industria como el centro de la economía. Entonces, uno le puede reconocer a Alfonsín haber intentado lidiar con esto, y uno puede decir, como él lo dijo, no pude, no quise, no me dejaron. Puede reconocer al gobierno de Duhalde y de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, que pudieron haber intentado, gobiernos democráticos me refiero, pero claramente el proceso, la tendencia del proceso histórico y un modelo de acumulación estructural que tiene una determinada distribución del ingreso. Eso nos lleva a que la foto productiva actual del país es muy pobre. Cuando uno mira qué es la Argentina en términos productivos, uno dice complejo oleaginoso, petroquímico, alimentos, bebida, auto y autopartes, algo de la siderúrgica, muy poco. Se acabó la producción en la Argentina. Bien, y además asentada en los primeros eslabones productivos, o sea, primarización. Eso no alcanza para incluir a 15 millones de personas que están excluidas en la Argentina. Y ahí viene la gran disyuntiva, el gran debate, hacia dónde ir en la Argentina en términos productivos. Bueno, yo estoy del lado de los que creen que tenemos que modificar algunas condiciones estructurales que nos permita ir transitar al país hacia una profunda desarrollo y transformación industrial en ciudades intermedias. Evitar seguir concentrando población en las grandes metrópolis que son ingobernables, porque las metrópolis es otra consecuencia del modelo de valorización financiera. Cuando vos concentrás el capital y la producción, generás metrópolis en sentido proporcional. Las metrópolis son un defecto es la contracara del modelo de concentración de la producción del capital y del achicamiento del aparato productivo. Entonces Argentina tiene que hacer un modelo de desarrollo industrial a partir de ciudades intermedias, que derrame para abajo en las pequeñas localidades trabajo, producción, diversidad productiva y demás. Ahora, para eso hay que modificar determinadas condiciones estructurales y sobre todo la política tiene que resolver algunas cuestiones que tiene una gran deuda en términos de democracia. Un ejemplo, la ley de entidades financieras. Es curioso que en la Argentina nadie se anime desde la política, y esto ya lo digo involucrando a todos los partidos políticos de la democracia,
que sean tan fuertes los lobbies financieros para que no nos hayan permitido resolver el tema de la ley de entidades financieras y tengamos el sistema financiero más reaccionario, tal vez de América Latina, tan a contramano de la producción y la economía real. Bueno, es un tema estructural. El segundo tema estructural, la matriz de transporte y logística en la Argentina, funcional al esquema de concentración de capitales. Que esto se resolvió gran parte en los 90, esta nueva matriz. Bueno, esto hay que cambiarlo, porque es otra condición estructural que nos va a llevar o de este lado o de aquel lado, o del lado de una economía a partir de la inversión externa, o vamos hacia una profunda acumulación y desarrollo industrial a partir del mercado interno. La tercer factor estructural, el federalismo. Y yo creo que tenemos que poner en jaque al eje de Buenos Aires. Es otra para mí, federalismo político y fiscal, los dos. ¿Y de qué manera? Bueno, gobierna Buenos Aires. Digo, por eso, uno por puede eso decir, digo. Hoy, con el kirchnerismo también, digo, porque el kirchnerismo acumulaba poder, acumulaba dinero, arreglaba con los municipios. Pero hoy gobierna, digo, si hay un concepto de que gobierna Buenos Aires, lo vemos hoy. La pregunta es, así nos va. La conclusión es, así nos va. ¿Y el proyecto Región Centro, que fue un sello entonces en todo este tiempo? El proyecto Región Centro es un proyecto, es una gran fábrica de paper y documentos, con cero incidencia en la realidad. Ahora, como fábrica de documento y paper... Gran título, acaba de la dar mejor, la mejor. Digo, conozco el proceso, lo viví de adentro, tuve mis debates, porque la Región Centro también nace desde una visión noventista en la Argentina. Sí, claro. No hay que perder de vista eso. Igual que el Mercosur. Bueno, entonces yo digo, di mi debate en su momento de que la Región Centro tenía que ir hacia modelos de integración de cadenas de valor entre provincias, de integración horizontal y vertical, de autonomías energéticas, de compartir infraestructuras, etcétera. Esa es la Región Centro que uno cree, pero en los hechos, en la realidad, yo diría que fue una gran fábrica de documentos, de estudio. Uno va a la Región Centro, creo que no dejó tema en estudio. Debe haber estudios de alta calificación, porque además son estudios muy caros, muy bien pagados, de lo que a ustedes se le ocurran. Pero ¿cuál es la incidencia real de todo eso? Me gustaría que sea, estoy diciendo, claro, lo estoy diciendo como diciendo, me gustaría que jueguen el partido que tienen que jugar. Ayer en el programa de acá habíamos hablado de cómo había caído la demanda de acero y la producción de acero a granel, veíamos las consecuencias en la industria automotriz, en la línea blanca y demás, y hoy en la legislatura 2 diputados, uno de cada partido, me comentó que había estado usted charlando con los diputados y que además de algunas críticas que sorprendieron a varios, sobre todo dentro del frente, habló específicamente de esto y dijo que las industrias de línea blanca en Santa Fe no se la aguantan más, así, digamos, en este estado de situación. Están pasando una situación difícil. El otro día me decía un dirigente importante, empresario y dirigente de Cámara importante de Rosario, que tienen 2 o 3 meses de tiempo si no se resuelve para ello el problema número 1, que es el tema importación. Claro. En algunos sectores industriales es el problema número 3. En ellos es el número 1. Han entrado más de 90.000 unidades, se vende menos. No significa que el consumidor argentino pague precios menores, porque no es la lógica. La lógica de esa importación es un negocio financiero y económico. Entonces están en una situación difícil. Nosotros hicimos un último intento hace poquito de armar una propuesta de Santa Fe para llegar a un acuerdo de cupo de importación. Pero les pongo un dato, que ahora lo vamos a hacer en el próximo informe del Observatorio de Importaciones que vamos a presentar a fin de mes. Vamos a dar estos datos ya más sólidos. ¿Cuál es la torta de importaciones ya llegando a fin de año en cada rubro? Bueno, en el rubro heladera y línea blanca es el 15% del mercado de heladeras es importado. Ya se llegó, faltando 2 meses, al 15%. Estábamos entre el 3 y el 7%.
Entonces, es un dato de la realidad muy importante. Y con el tema de acerías, bueno, otra condición estructural que vamos a tener que resolver de la política si queremos en serio resolver el problema de la pobreza y el desempleo y esta crisis del pacto social que vive la Argentina, es el tema de los proveedores, tal vez la industria más importante para el desarrollo industrial de un país, que es el acero. Yo le pongo un ejemplo. Hacer un silo para granos tiene 80% de chapa y 20% de capital de mano de obra. Un silo brasilero en este momento puesto en una pequeña localidad es más barato de lo que venden las parejas, las empresas de silo de las parejas. Ahora, ¿dónde está el tema? El tema está que el costo de las chapas en Argentina es muy superior al costo de la chapa en Brasil. Y esto tiene que ver con el monopolio del acero. ¿Y quién pone en discusión esto en la Argentina? Ahora, fíjate qué cosa rara, ¿no? Permiten la entrada de importaciones, por ejemplo, de heladeras, pero cuando alguna empresa siderúrgica, que en estos días me he reunido, piden importar acero porque el acero importado es más barato y a ello le posibilitaría producir un bien a mejor precio costo, y competir, claro. Le dicen no se puede importar. Claro, ahí tocamos los intereses de Siderar, entre otros, a Sindar. ¿Y por qué Brasil está, entre otras cosas, más barato que la Argentina? No solo por una macroeconomía, no solo porque hay una superproducción brasilera por una crisis de demanda del capitalismo, de crecimiento brasilero, sino porque las acerías de Brasil le están proveyendo acero, me decía el otro día un empresario, a $400 la tonelada a los industriales brasileros, que le permiten después llegar al mercado argentino con llantas, por ejemplo, a un 30% más barato que nuestra llanta. Ahora, nosotros estamos comprando, el industrial está comprando $800 la tonelada del acero en la Argentina. El doble. ¿Cómo podés competir? A los liberales económicos le digo, ¿cómo podés competir? ¿De qué competitividad me hablan? El acero también hay que ponerlo en la mesa en términos de condiciones estructurales que van a definir o vamos hacia un modelo de desarrollo industrial por acumulación en el mercado interno o seguimos en esta tendencia histórica en la que van a sobrar mucha gente. ¿Hay algún margen para otra pregunta? Sí, chica? sí, dale. ¿Lo puedo sacar del tema estrictamente de gestión? Sí. Va a sonar un poco frívola, pero nosotros tenemos el dato que usted de no haber sido político hubiese sido sacerdote. ¿Es correcto? A ver. ¿Fue seminarista? No. No. Yo tengo una formación social cristiana de base jesuita desde muy joven y tengo una fuerte búsqueda de fe. Esto es una lucha cotidiana, ¿no? Finalmente uno se levanta todos los días y es una búsqueda de fe, de sentido de la vida. Y en algún momento me entusiasmé mucho, siendo muy joven, con todas las corrientes teológicas de Latinoamérica, teología de la liberación, comunidades de base, todo ese evangelio que se trata de encarnar en el proceso histórico de nuestros pueblos. Me entusiasmé mucho, leía mucho, me formé mucho, trabajé en barrios muy humildes, trabajé en villas miserias. Bueno, en algún momento pasó por mi cabeza, pero nunca fui más allá. Me sorprende que hayas conseguido ese dato que muy pocos saben. ¿Y sigue buscando este proceso de la fe o ya, digamos, de alguna sí, manera? ¿Pero es que es un hombre creyente? O... Soy un hombre creyente católico y yo creo que la mejor fe que uno puede tener es dudar. Todos los días, con un gran margen de duda, busco mi fe. La última pregunta, más política en este caso. ¿Cómo lo ve el gobernador? Hoy dijo ayer el gobernador que se sentía solo. Nosotros acá, hace un tiempo atrás, dijimos, la provincia está atravesando una situación complicada desde lo político y opinión personal, pero lo hemos dicho al aire, lo vemos solo el gobernador de la provincia. Lo dijo ayer Miguel Lischif.
Tan errados no estábamos hace algún tiempo atrás. ¿Cómo lo bancó a los ministros, ¿no? No dijo, Sí, no lo digo por mis ministros, dijo. No lo dijo por su equipo. No, me cuesta contestar eso porque, digamos, como que hay que ver el momento afectivo, psicológico, intelectual del gobernador. Casi es una pregunta muy personal esa. Claro. Yo desde el lado político diría de que sería un momento para que el Frente Progresista, lo pongo en estos términos. ¿Qué me preocupa? Que el Frente Progresista en sus cuadros militantes, y no solo de funcionarios, sino en sus cuadros militantes, en general, en todos en el mismo lugar, empecemos a perder cierto enamoramiento hacia el frente y eso nos lleve a no enamorar a la gente. Eso me preocupa. Lo demás es un tema individual, ¿no? Ahí tendría que, es un tema muy personal y el gobernador tendría que explicarlo, pero mi preocupación en todo caso ligado a lo político, sí. A lo político es que el progresismo, el Frente Progresista no pierda su enamoramiento hacia el frente, hacia la herramienta, hacia el progresismo, porque no va a poder enamorar a nadie. ¿Se entiende? ¿Seguiría usted si lo perdiese al enamoramiento? ¿Cómo? El día que presienta que se desenamora, ¿pone la renuncia o qué hace? O el sí. Proyecto y la gestión y lo que se llama tal vez la disciplina partidaria orgánica lo haría persistir, digamos, en la gestión o continuar en la gestión. Sería muy presuntuoso decir cómo voy a actuar, porque los hombres se ven cuando actúan. Claro. Y no quiero ser presuntuoso, pero te diría, mirando mi vida para atrás, que si la disyuntiva es estar con pasión o sin pasión, o disciplina versus enamoramiento, para atrás he actuado contrario a la disciplina, contrario a estar en un lugar sin pasión. Y es más, no me salen las cosas cuando estoy en un lugar sin pasión. No me salen las cosas, no las puedo resolver. Eso es lo que para atrás, mirando para atrás mi vida. Para adelante no quiero ser presuntuoso porque el hombre en serio actúa a través de hechos, actos concretos y llegado el momento uno actuará y ahí ustedes juzgarán. Dijo recién que tiene miedo a que se pierda el enamoramiento de la base progresista, sobre todo del Frente Progresista. Sin embargo, hoy cuando uno ve el Frente Progresista es muy amplio y de hecho hay algunos sectores que están directamente vinculados al gobierno nacional. Hablo sobre todo del ala del radicalismo universitario, el intendente de la ciudad de Santa Fe, entre otros referentes, que siguen estando en el Frente Progresista, pero a la vez convivan con un gobierno nacional que, por lo menos en sus bases que hemos visto hasta ahora, no tiene fuertes bases progresistas justamente. Estas grandes diferencias que hoy encuentran en el Frente Progresista de la provincia de Santa Fe, ¿cree usted que repercute en la gente de esa manera, desenamorando, confundiendo? Tal vez lo último, confundiendo. Y ahí viene otro tema muy importante a reflexionar, que es el reducto del pragmatismo político. Tal vez uno de los grandes males de la democracia en términos de hechos de corrupción y decadencia política se lo tendríamos que atribuir al pragmatismo. Porque uno en la vida puede ser práctico y debe ser práctico, debe ser resolutivo. Es un deber serlo. Piense como piense, esté donde esté en la vida, uno tiene que ser resolutivo. Ahora, el pragmatismo ya es más complicado. El pragmatismo es una estrategia vacía, es una visión vacía de la vida y de la política, que me lleva a mí a tener límites muy laxos y a permitirme cosas que son muy laxas. O los límites de algunas cosas son muy laxas. Y yo creo que se está detrás de
es un gran mal que está detrás de una gran corriente o una gran clase política que estuvo muy mal en la Argentina, ¿no? Y sobre todo frente a la ciudadanía. Entonces, yo creo en una militancia mucho más basada en convicciones. Y tal vez algunos que estén apostando a cierto pragmatismo de poder estar de un lado y del otro y todo da lo mismo y en todo caso la gente primero y todos esos eufemismos y todas esas frases hechas que terminan vaciando a la política puede confundir sobre todo a la militancia. Y yo creo que el progresismo tiene algo para mí que es su mayor capital, algo sagrado, su mayor capital. La capacidad de enamorar a partir de las convicciones, la capacidad de comunicarse con su pueblo, con su gente, con las instituciones. Y eso es muy importante, casi es como que estoy diciendo es el capital donde tenemos que hacernos fuertes. Porque es nuestro propio, nuestro capital, nuestro reducto. Por eso me preocupa, en todo caso, estoy siempre mirando ese punto de la problemática y creo que lo otro no ayuda, para mí no ayuda. ¿No se aprueba el endeudamiento y el blanqueo de capitales en la legislatura? ¿Es parte del pragmatismo o es parte de la práctica? ¿Te refería a cuál ley? Que Santa Fe adhiera a la ley del sinceramiento fiscal o blanqueo de capitales. Bueno, habría que preguntárselo a los que estuvieron negociando eso. Yo tengo una posición ahí donde yo muy crítico a todo tipo de blanqueo. Yo si en el rol de legislador no sé lo que estaría haciendo hoy, pero te digo mi opinión, yo soy muy crítico a todo proceso de blanqueo. Me costaría sostener una ley que o como se llame de promoción de ingreso de plata de blanqueo. Yo soy muy crítico de eso. Habría que ver, tendrían que fundamentar esto quienes están negociando, quienes están promoviendo este tipo de leyes.